Vamos a hablar de un tema genial, genialísimo, maravilloso, el choque de civilizaciones. Para eso yo les había pedido que por favor hicieran una lectura de un texto de 24 páginas que se llama así, el choque de civilizaciones. Ese texto es parte de algo mucho más grande, un libro que se llama El choque de civilizaciones. Y pues quiero abrir estos primeros minutos de la clase para que ustedes nos cuenten qué les pareció el texto, qué inquietudes les dejó, qué puntos quisieran destacar de la lectura, lo ven relevante ante el momento que estamos viviendo, creen que eso todavía sirve para analizar el sistema internacional, el mundo, o por el contrario, eso está ya pasado de moda y demás. Entonces, pues vamos a abrir el espacio. Sofía, te damos la palabra. Hola, profe. Hola. Bueno, en primera creo que el texto me pareció curioso en la medida en que se planteaba que la apuesta de Huntington era que era atrevida, pero no, realmente no, es bastante real y bastante actual, diría yo, porque en este momento todavía se viven las tensiones entre Medio Oriente y Occidente. Y además que me parece muy interesante que si bien siempre se relaciona este conflicto, este choque, desde un ámbito político, quizás a veces económico, más bien es más que todo arraigado como a las formas culturales de cada parte, ¿no? Entonces a mí me pareció muy curioso, digamos, entender ese punto, porque a partir de ahí se desprenden muchas cosas que generan los conflictos. ¿Sabes por qué era una apuesta arriesgada en ese momento? Porque pues cuando Huntington empieza con todo el tema de la teoría, estamos en un mundo de guerra fría en donde pues sabíamos por qué peleábamos y decir, no es que pues nadie pensaba que la guerra fría se iba a acabar, realmente el mundo entero pensaba que esto iba a ser forever y pues pues, como así que la gente ahora se va a empezar a pelear por temas tan bobos como la religión o la cultura o cosas que en un mundo de guerra fría no le importaban absolutamente a nadie. Entonces quizá por eso era un poco revolucionaria la teoría de Huntington, que sirve mucho para explicar por qué el sistema internacional es como es y que vamos a ver si sigue teniendo vigencia, ¿no? Mayra, buenas noches, te escuchamos, adelante. Aló. Hola Mayra, te escuchamos. Ok. Buenas noches, profe. Bueno, digamos que me pareció interesante la lectura porque en la parte inicial tiene un contexto histórico bastante importante. Recordarnos lo que ha sido a grosso modo la Guerra Fría, digamos que hace que el lector logre tener más conexión con la lectura, que se vuelva un tema bastante interesante de estudiar. Considero que, igual como lo dice Sofi, no era tan arriesgado porque actualmente lo podemos ver. Mm, Podemos hablar de dos países, uno potencia mundial, otro que quisiera ser potencia mundial, y lo considero yo, opinión personal, lo pudiera hacer, como lo de China. Entonces, digamos que ver este choque de civilizaciones de hace tantos años comparado a lo que vemos actualmente, creo yo que sí habrán, digamos que avances o se pueden denotar, digamos que choques diferentes, pero igual siguen existiendo. Considero que, digamos que en la sociedad no van a desaparecer. Entender y poder vislumbrar dentro de la lectura qué es una civilización, cuando uno normalmente diría, pues no sé, de pronto uno se hace cierto tipo de conceptos, pero de pronto no los interioriza, es interesante poderlo ver en la lectura cómo definen la civilización, también cómo hablan un poco de China y pues más desde esa época, eh, queriendo verse como un estado muy sólido, en donde puede tener muchísimos habitantes, pero puede también entenderse una civilización, el país más pequeño con cierta cantidad de habitantes. Entonces, pues ese es como mi punto de vista, así como a grosso modo de la lectura. Gracias, Mayra. Leonardo,
Se le desconectó a Leonardo, creo. Bueno, mientras volvemos a conectar con Leonardo, Daniel, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Hola, profe. Hola a Hola. todos. Bueno, yo pues me puse a la tarea y le di los dos textos. Mm, digamos que me parece interesante porque pues la tensión de Medio Oriente pues no es nueva. O sea, la tensión entre Occidente y Medio Oriente no es nueva. Viene incluso desde el proceso de las cruzadas, algo que durante este siglo influyó, digamos que es determinante para lo que está sucediendo hoy en día en Medio Oriente fue todo el caso de la primavera árabe que desembocó en muchos conflictos en los que digamos que se tiene de alguna forma cierta resistencia a la occidentalización, entre comillas. Digamos que eso me parece interesante pensarlo. Lo que pasa es que gran parte de los problemas de la región o de esa región del mundo que es un poco tan compleja son producto o son un constructo de Occidente. Realmente, si nos ponemos a pensar, los grandes conflictos de esta región son motivados por los intereses de las grandes potencias de dominar geoestratégicamente la región por su riqueza natural, por su riqueza cultural, por todo el tema de pues, del control del tránsito y del traslado del petróleo. Entonces, evidentemente, para hacer un constructo social, el choque de civilizaciones es un constructo netamente eh, occidental. Vamos a darle la palabra a Lina y después le damos la palabra a Andrea. Lina, adelante. Importante es que él nos contextualiza con... Lina, ¿puedes repetir desde el principio? Porque yo empecé a escuchar en importante. Sí, bueno, ahí ya me escuchan bien. Perfecto. Bueno, decía que algo importante que había nombrado Mayra, ¿sí? Era que el texto nos contextualizaba con las otras situaciones que se han vivido en años anteriores. Entonces, por ejemplo, nos hablaba de la paz de Westfalia, ¿sí? Y nos explicaba, digamos, la guerra entre esos príncipes, los emperadores, los monarcas constitucionales, ¿sí? Digamos, como el poder de gobernar. También nos contextualizaba con la Revolución Francesa. Entonces decía que ya ahí no era una guerra de príncipes, sino que era la guerra entre las naciones. También nos hablaba de la Revolución Rusa, que era ya también una guerra entre naciones, pero hablaba también de un conflicto de ideologías, ¿sí? Entre el comunismo, la democracia liberal. Nos contextualizaba con la Guerra Fría y pues ahí nos decía que el mundo se dividía en tres sectores. Digamos que yo todo el texto que leí lo traje como a colación con Colombia. ¿Por qué? Porque digamos que yo pienso que internamente nosotros también tenemos un choque de civilización y yo lo adapto cuando hablaban en el tema de las culturas, ¿sí? Nosotros, digamos que acá en Colombia tenemos un choque de culturas muy fuerte también. Por ejemplo, en temas políticos también se ve ese choque tan grande entre la izquierda y entre la derecha. Entonces yo pienso que es un tema que en la actualidad todavía está muy marcado, ¿sí? Con situaciones que diariamente y cotidianamente las estamos viendo. Es como esa guerra por el poder de gobernar. Eso lo vemos, digamos, actualmente con este tema de la pandemia, que un ministro dice algo, que entonces la alcaldesa dice otra cosa, que entonces el presidente dijo y Claudia lo desautorizó. También pienso que hay como un choque respecto a ese tema. Yo lo traje mucho a colación a lo que estamos viviendo actualmente, pues, en lo que leí. Y realmente es así, porque hay un punto de la lectura, y eso lo vamos a ver más adelante, donde Huntington habla de los tipos de choques que hay dentro de las civilizaciones. Y uno de los temas que yo quiero tocar ya, pues, finalizando la clase, es eso, cómo en Colombia hay choques o no hay choques de civilizaciones, entendiendo también la estigmatización cultural como un mismo choque de civilizaciones. Entonces el tema de que los costeños no se quieren con los paisas, que los paisas no quieren los Eso bogotanos, es algo que los eso es bogotanos no algo, quieren. profe, que yo traje como a colación cuando leí y yo decía, pues es que este texto, si yo lo traigo al país, se ve muy marcado dentro de las culturas, es decir, muchas personas en Bogotá no quieren los paisas, ¿sí? Lo mismo si van a Medellín, mucha gente en Medellín no quieren los rolos, otros no quieren los costeños, cuando somos un mismo país, ¿sí? Cuando somos de un mismo país todos. Entonces, ese choque de culturas y de civilización todavía, pues en mi concepto y en muchos aspectos de ideologías políticas
de democracia, de cultura, está súper marcado todavía en nosotros. Ese es mi concepto. Claro, ¿no? Y en temas como, por ejemplo, y no sé si han tenido la oportunidad de escuchar estos días una polémica que hay porque un tipo en Valledupar, creo que fue, dijo que a las mujeres guayú las venden, y pues él evidentemente no entiende la construcción social de la cultura guayú, que es una cultura netamente matriarcal, donde las mujeres son el centro de la vida social de esta religión, de esta cultura, y venir a decir que es que a las mujeres guayú las venden como ganado, pues es una violación total, un desconocimiento total de la cultura de estos países, de estas etnias que pues nosotros los blancos, o como ellos dicen los arijunas, no nos hemos preocupado nunca por entender. Y si así pasa en el nivel micro, en el nivel pequeño, en el nivel nacional, pues imagínense qué pasa en los otros 200 países del mundo con una variedad cultural increíble. Andrea, Buenas noches, profe. hola. Pues de acuerdo ya a lo comentado por mis compañeros, pienso que la fuente del choque de las civilizaciones, la principal fuente es el conflicto, ¿no? Pues cuando realicé la lectura, hablaban mucho del Islam, del mundo oriente. Entonces a mí a la cabeza se me vino como la imagen cuando derrocaron a Saddam Hussein, cuando botaban la estatua, la pisaban, la rompían. Entonces yo me preguntaba, pues, si hay conflicto entre ellos en hacer eso sabiendo que están en el mismo país, es algo que siempre hemos vivido, ¿sí? Siempre hemos peleado por tierras, por economía, por quién da más petróleo a quién, ¿sí? También nos muestra como una política mundial, lo que decía Lina, las ideologías, y enmarca más que todo como la religión, ¿sí? La religión de ver si es católico, si es islam, cada cultura como que defiende lo de ellos, ¿sí? Lo que decía Lina, de que algunos, como el arraigo que sea cada persona, nosotros deberíamos tener más en cuenta o unirnos más, porque yo creo que los otros estados se están aprovechando de eso. Y lo he comentado en los talleres que usted ha dejado en foros. Creo que Estados Unidos se aprovecha mucho de eso, de ver que Colombia es débil, que peleamos entre nosotros por nuestras cosas, pero no peleamos ante ellos de que, o sea, no somos menos que ellos. Hablaban también en la lectura de lo que usted mencionaba, del choque de civilizaciones en los dos niveles, micronivel y macronivel, creo, no recuerdo. Esto hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, México, en la lectura decía que un presidente, espéreme, ya le doy el nombre, creo que era un presidente, decía que se querían como parecer a Estados Unidos, ¿sí? Pues yo decía, pues, a ver, Estados Unidos se aprovecha de ser como una potencia mundial para pisotear al resto. Trump, ahorita, ¿qué está haciendo? Esta mañana leía una noticia, no sé, un Twitter que le hicieron un comentario, que entonces que ahora se le abrirán procesos a esas personas y a la plataforma, que porque le hicieron un comentario a él que no le gustó. Entonces pienso que eso son cosas, y ahí es en donde se ve el choque de civilizaciones. No te tomes muy en serio a Donald Trump, que el pobrecito no sabe ni qué hacer. Lo que pasa es que Twitter le marcó como engañoso un tweet, entonces ahora la va a agarrar contra Twitter porque es que está tan desocupado, y como casi no hay muertes por coronavirus en Estados Unidos, él no tiene mucho que hacer y ya viene el verano, las vacaciones, y el pobre no tiene muchas cosas que hacer. ¿Alguien más? Profe, eso último que dijiste sonó a Phineas y Ferb, a los muñequitos. Se acerca el verano. Se acerca el verano y nos vamos a quedar encerrados. ¿Alguien más?
Por ahí Leonardo había levantado la mano, no sé si Leonardo está por aquí. Ay, pero buenas noches, gracias que me molestó el internet preciso. Bueno, te escuchamos, adelante, tranquilo. Bueno, la verdad no alcancé a escuchar las intervenciones anteriores, pero con el respeto a los compañeros voy a dar un punto de vista frente a la lectura. Y es que, si no estoy mal, la lectura es del 2001, si no estoy mal, estaba mirando la fecha, la lectura como tal, sí. Entonces, digamos que para ese momento es una idea un poco descabellada lo que argumenta el escritor frente a esas realidades de las civilizaciones, porque para ese entonces, y hasta hace muy poco, lo podemos decir que hasta hace un mes, 2 meses, los conflictos que se han generado o toda esta situación no se veía desde esa perspectiva de una civilización, como lo plantean ahí. Eran batallas económicas, como él mismo lo afirma ahí, que las batallas económicas van a, van a quedar en un segundo plano. Entonces, al analizar la situación actual de lo que se viene, es muy futurista lo que para ese entonces él relata, porque si miramos la lectura, cuando habla de las civilizaciones como tal, habla de culturas, digamos que las civilizaciones es hasta, lo podemos decir que hasta los estilos musicales, si lo tomamos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué sucede? Si analizamos a hoy, ¿qué está sucediendo? Todos los países, todos los ciudadanos están, la tendencia es volver a sus países de origen. Si uno ve los venezolanos están desfilando para su país por falta de oportunidades. Si uno ve también cuál es el problema que tienen los colombianos en el exterior, es retornar al país. Ahora, en este momento, adoran nuestro país, ¿sí? Pero esas mismas personas hace 1 año, 2 años, denigraban de nuestro país porque se fueron de acá por falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo es la vida de paradójica, no? Lo que antes se odiaba, hoy lo amamos, hoy queremos volver, hoy sí estamos peleando por un vuelo humanitario, pero me parece muy positivo todo esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a la lectura, ¿sí? Si se unen esas civilizaciones, o sea, más allá de pensar que esto va a ser un choque entre países, digamos, pensar que de aquí a futuro el choque va a continuar siendo Estados Unidos, Rusia, creo que no. Creo que la tendencia es a volver a nuestros orígenes, al génesis, a que cada civilización, cada país, cada ciudad, si miramos solo aquí en Bogotá, nos toca cerrar nuestras fronteras. Ya nosotros somos un país totalmente aislado como ciudad para defendernos no de poblaciones vecinas, no de grupos guerrilleros, no de todas esas circunstancias que se han venido peleando años, sino estamos cerrando nuestras fronteras, es para defendernos de un virus, para generar una solidaridad entre pueblos. Entonces creo que esto es muy positivo porque esas peleas, esas batallas externas se tienen que replantear y se tiene que mirar hacia el interior. Entonces vuelvo a lo mismo, la civilización como tal, vamos a ver ahora nuestra civilización, que va a ser Bogotá, va a ser nuestra civilización de ver Colombia, de cómo vamos a resurgir de todo esto. No nos tiene que importar, si bien es cierto, lógicamente dependemos de otros países, pero va a ser tan importante lo que sucede aquí en adelante que nuestro comercio interno se va a reactivar. Yo esta mañana miraba cómo personas que hace un mes eran denigradas, ahora vienen, piden una ayuda económica y con la bondad que tenemos todos, la gente sale por las ventanas y da una ayuda, una colaboración, sin importar si realmente tienen la necesidad o no. Entonces creo que es muy positivo lo que está sucediendo y cómo esa identidad de civilización que plantea el autor en el documento, lo estamos ahora planteando aquí todos y cerrando esas fronteras en beneficio de todos. Muchas gracias. Yo creo que ya el choque de hecho no es entre Rusia y los Estados Unidos. El choque dejó de ser entre Rusia y los Estados Unidos, perdón, en el momento en que la Unión Soviética fracasa. Y por eso ya hoy hablamos de otro tipo de choques, si es que realmente concluimos que existen, ¿no? Aura, buenas tardes. Hola, Doc, buenas noches. Bueno, básicamente el autor dice que hay 6 puntos en los que se basa el choque de las civilizaciones. Entonces él habla de las diferencias de la civilización en reales y básicas, pues ya por la religión, por el idioma, por la cultura, por el lenguaje.
ese sería uno de los puntos que se basa el choque. El segundo es que se está quedando pequeño el mundo, o sea, el mundo está quedando pequeño porque hay demasiada gente y ya toca que actúen unos con otros. Por ejemplo, él hablaba que Francia se había llenado de afrodescendientes y pues que ahí hay un choque, ¿no? Entonces los franceses, los europeos, frente a mucho africano o muchos pues, que se relacionaron, se juntaron los franceses o las francesas con los afros y entonces ahí ya se genera ese choque ahí de civilizaciones. El tercero eran los procesos de modernización económica y cambio social que alejaban a las poblaciones de sus antiguas identidades. Y también hablaba del crecimiento de conciencia de civilización que, que era potenciado por el papel dual del occidente. Las diferencias y las características culturales son menos mudables y por esto más captables en cuestiones políticas y económicas. También hablaba del regionalismo económico sí, que prácticamente pues todo este choque de civilizaciones es pues, por la economía, pues porque todo el mundo quiere tener más y pues tener el poder y la plata es la que hace el poder. Y básicamente era como los 6 puntos que el autor trataba definiendo en qué consistía el choque de civilizaciones. Ustedes se me adelantaron a muchas de las cosas que yo venía a contarles hoy. Creo que hicieron el ejercicio de lectura del texto muy juiciosamente y muy analíticamente. Todo esto se basa en hablar de la cultura, de la religión, como factores que hoy son decisivos en la toma de decisiones o en la toma de acción de las civilizaciones o de los estados a nivel internacional. Y de esto trata el choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es un libro escrito por ese señor que está en la pantalla, el señor Samuel Philip Huntington. Él es un politólogo y un sociólogo inglés. Fue profesor en Eton y en Cambridge, y estando en Cambridge, él empieza a hablar de una cosa revolucionaria, un tal choque de civilizaciones, y el choque de civilizaciones, y qué es el choque de civilizaciones, y por qué el mundo ya no es un mundo como el que teníamos hasta el año 1989, sino que ya ahora es el choque de civilizaciones. Y hay 3 puntos clave que él toca. Los puntos centrales de la teoría es que de ahora en adelante, del 89 en adelante, la diversidad cultural va a ser la causa del conflicto. Ya no, los países ya no van a chocar como otrora en los tiempos de la Guerra Fría por temas ideológicos o por temas netamente políticos. Ya le vamos a empezar a dar una importancia a la diversidad cultural como una de las causas de los conflictos a nivel internacional. Un sistema internacional donde domina Occidente, porque esto entra a unirse con la teoría o con el postulado de Francis Fukuyama, que dice que el fin de la Guerra Fría es el fin de la historia y el triunfo del último hombre. El último hombre es Occidente, encabezado, liderado por los Estados Unidos, que impone a todas las demás civilizaciones, a todos los demás grupos de gentes, su forma de ver la vida a nivel político, con la democracia, su forma de ver la vida a nivel económico, con el capitalismo salvaje, y su forma de ver la vida a nivel social, con el respeto a los derechos humanos. Entonces, termina siendo la civilización la connotación o la agrupación más grande de todas las gentes con diversas cualidades culturales. Sofía, adelante. Y, profe, frente a ese punto, me parecía también interesante rescatar en la lectura que a raíz de las declaraciones de Bush cuando empezó con toda esta campaña contra el terrorismo, con lo del 11 de septiembre, ese dominio que prevalece a partir de Occidente, entonces el choque de civilizaciones se basa desde la premisa de que Oriente o Islam es equivalente a terrorismo. Occidente o Estados Unidos es equivalente a una civilización, a un concepto más elevado de sociedad y de modernidad. Como en su momento lo fue Occidente, como ese mundo moderno, mundo elevado, y el este o el oriente, encabezado en la Unión Soviética, como un mundo represivo, opresivo y de gente muy mala que quería venir a dañar el mundo entero.
Realmente para Huntington las cosas no han cambiado. Lo que hemos cambiado es de actores y de palabras realmente. Una civilización, que es esa agrupación más elevada de gente, esa connotación elevada de un grupo de gente, tiene 4 características principales según la teoría. Tienen una historia en común, lo podemos ver acá en nuestra civilización, en América Latina. Nosotros tenemos una historia compartida que empieza allá por la época de la época prehispánica con nuestros indígenas, nos lleva a la época hispánica, a la época de la colonización de los españoles, nos lleva a la época de la independencia y de tratar de consolidarnos como república, y a esta época moderna. Una civilización tiene una misma religión. Aquí en América Latina, en nuestra civilización, la mayoría profesamos una misma religión o los derivados de esta religión, que es el cristianismo. De hecho, en América Latina están 3 de los 4 países del mundo con mayor cantidad de católicos: México, Brasil y Colombia. El 4º país es Filipinas. Las civilizaciones comparten unas costumbres y unas instituciones. La principal institución de la civilización, la más básica y el núcleo de esta, es la familia. Y después de ahí tenemos instituciones políticas, instituciones económicas, judiciales y sociales. Pero una civilización termina siendo entonces un grupo muy grande de gente que comparte muchas cosas, que a lo largo de la historia ha compartido muchas vivencias, muchos credos, muchas costumbres y tiene unas instituciones en común. Este artículo que ustedes leyeron es parte de un libro que se llama The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, o El choque de civilizaciones y el rehacer del orden mundial. Es un libro de casi 1500 páginas donde el profesor Huntington expone de forma muy desmenuzada lo que ustedes lograron leer en 24 páginas. Y la tesis central del libro es que las civilizaciones son tan dinámicas que cambian día a día sin que ellas mismas se den cuenta, sin que ellas mismas lo noten. Y por eso es tan importante estudiar el choque de civilizaciones, para poder entender cómo enfrentar un posible choque en el momento en que llegue a suceder. Pero a ver, ya hemos hablado de las civilizaciones. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esas tales civilizaciones? Pues bueno, aquí están un poquito disgregadas en el mapa y vamos a verlas una a una, a ver cuáles son, dónde están, porque son importantes. La primera es la civilización occidental, que incluye a todos los países cristianos que practican el catolicismo y el protestantismo de Europa, América del Norte y Oceanía. Estos países son los líderes del sistema internacional. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, los países importantes, lo que Huntington llama países del primer mundo. Está la civilización eslavo ortodoxa, otrora la que le hacía la guerra a la civilización occidental, localizada en Europa Oriental y Rusia, lo que antes fue el telón de acero, todos los países que fueron parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Rusia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Polonia, todos los países de los Balcanes, Yugoslavia, Croacia, Macedonia, Albania, todos estos países que antes eran el enemigo de Occidente. Está la civilización latinoamericana, que pues es nuestra civilización, tiene a toda Sudamérica, Centroamérica, México y el Gran Caribe. Aunque nosotros somos una civilización per se, porque según el profesor Huntington, nosotros cumplimos las 4 características de una civilización, nosotros mismos nos autodenominamos a nosotros mismos civilización occidental, o sea, nosotros no nos concebimos fuera de esta civilización occidental. Nosotros estamos ahí en esa civilización, somos hijos de esa civilización, somos producto de ella. Está la civilización islámica, los malos, el enemigo, a quienes nos han hecho creer que son quienes nos quieren desaparecer de la faz de la tierra. Se localiza en todo Oriente Medio, el Magreb, que es la zona del norte de África, Somalia, Asia Central, es decir, países como Azerbaiyán, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Bangladesh, Malasia e Indonesia. Estos países comparten unos rasgos en común y el principal es que practican la misma religión, el Islam. Una cosa curiosa es que en el corazón geográfico de esta civilización se encuentra encallado uno de los miembros más prominentes de la civilización occidental, el Estado de Israel. Por eso,
En medio de la civilización islámica hay un choque de civilizaciones de lo que se llama Huntington, un choque de macro nivel. Porque está el Estado de Israel, a quien nadie quiere, con todos sus enemigos ahí al lado. Irán, Arabia Saudita, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Está la civilización hindú, que se localiza fundamentalmente en la India y en Nepal, son todos los países, pues son estos dos países que practican el hinduismo como religión. Está la que hoy es una de las más importantes, la civilización confuciana, que incluye a China, Vietnam, Singapur, las dos Coreas, y toda la diáspora china en Asia, el Pacífico y el Occidente. ¿Por qué digo que es hoy una de las más importantes? Porque pues tiene al país que está llamado a liderar el sistema internacional actual, la República Popular China. Está la civilización japonesa, que compone el archipiélago del Japón y sus 6.250 islas. Hasta 1917 la civilización japonesa o la civilización shintoísta fue una de las más importantes del mundo. Japón era una potencia hasta el día que se le ocurrió la gran idea de participar en la Segunda Guerra Mundial. Está la civilización africana, es África subsahariana, todos los países que están del desierto del Sahara para abajo. No es una civilización que le importe mucho a la gente, es una de las civilizaciones más atrasadas, con problemas de guerras, pandemias, enfermedades. Entonces, pues nadie se preocupa mucho por la civilización africana, pero realmente África está llamado por el tamaño de sus países, por el tamaño de su población, por la juventud de su población y por su inmensidad de recursos naturales a ser un líder en el sistema internacional. Y hay unas áreas budistas en el norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet, que bien podrían ser parte de la civilización confuciana o bien podrían ser parte de la civilización hindú, pero se elige ponerlas aparte porque a ellas las une un mismo credo, que es pues, lo que se practica en el Tíbet, liderado por el Dalai Lama. Pues ellos han sido tradicionalmente muy independientes, muy autónomos en sus cosas. Dos personas que me digan cuál es para ustedes la más importante de todas estas, sacando a la confuciana, a la islámica y a la occidental. ¿Cuál creen que está llamada a que le pongamos el ojo, a que la analicemos y a que la intentemos entender? ¿Y por qué? Profe, ¿puedes repetir las excepciones, por favor? Occidental, islámica y confuciana. Sacando esas tres, ¿cuál está llamado a ser la más importante? Wilson. Buenas noches, profe, compañeros. Buenas noches. Pues consideraría yo, y pues según la explicación que venías dando, sería la civilización, la de Latinoamérica, ¿no? Pues teniendo en cuenta que, como bien lo decías, es una civilización que es hija de la de Occidente, se practica quizá mucha costumbre que venía de Europa, se practica acá, admiramos en muchos aspectos la cultura europea, o sea, occidental, por decirlo así, y lo mismo pues hacia el tema de Estados Unidos, pues se siente una gran fascinación, como lo hemos venido charlando a lo largo del curso y todo ese tema. Consideraría yo que sería la civilización de Latinoamérica. Además, nosotros somos demasiado hijos de la occidental, nos pasamos del amor por nuestro papá occidental. ¿Alguien más? Anyone else? Pero, profe, una pregunta, o sea, la pregunta enfocada a cuál civilización va, digamos así, a trascender, Sí, a surgir. sí. Pues yo creo que sí, la americana, bueno, perdón que me dé la palabra. Tranquilo, adelante. La americana y creo que la africana. ¿Por qué? Porque a través de la historia son dos continentes altamente atropellados, ¿sí? Que han sufrido las indolencias de la violencia, del hambre. Entonces, digamos que en este momento, sobre lo que está pasando, pasa como con cualquier persona, digamos, una persona sin medios económicos, no tiene nada que perder. Nosotros no tenemos en este momento nada que perder frente a las grandes sociedades, ¿no? Entonces, Por el digamos contrario, que yo es... creo que tenemos mucho que perder, sobre todo porque aquí, en esta civilización latinoamericana, está
el país que estaba llamado a ser el líder del continente y no fue capaz de serlo. Sí, profe, pero ¿qué sucede? Vuelvo y repito, o sea, estamos rezagados que ante esta situación, ante tanta pobreza que hay en estos dos continentes, digamos que ese cambio de perspectiva, ese cambio de comercio que se está surgiendo, digamos, si solo lo vemos acá, en este momento, digamos que los grandes golpeados en este momento son las medianas empresas, ¿sí? Entonces, los de abajo tienen el poder, digamos así, de surgir, de buscar nuevos mecanismos de subsistencia que hace un mes no lo tenían, ¿sí? Y las empresas grandes, lógicamente, van a sufrir un golpe muy alto. Entonces, es un cambio de visión, un cambio, o sea, como se dice vulgarmente, la torta se está volteando, para bien o para mal. Entonces, ¿qué sucede? Estos dos continentes golpeados, lógicamente va a haber una afectación grave, pero esa afectación va a, creo que es muy positiva para nosotros en medio de todo lo malo, en medio de todo lo malo que está sucediendo. Si la sabemos aprovechar, sí, pues como dicen las abuelas, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Cindy. Profe, yo pienso que tendría que también tener en cuenta las áreas budistas del norte, como lo es India, y yo pensaría que Nepal. Hace un poco de tiempo por ahí, hace como unos 2 meses, leí un artículo sobre cómo la India era prácticamente el futuro, la futura economía fuerte, eh, pues que no rezaga a China, pero que es muy importante. Sí, y pues que no, o sea, digamos, India tiene una diferencia en los perfiles del desarrollo de China porque pues China fomenta un modelo de industria que tiene que ver más con los servicios. En cambio, India pues hace esto diferente, haciéndolo más lo fomenta perdón, China es más que todo oferta y India servicios. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estos países, pues India está avanzando bastante en su PIB. Creo que incrementó un 3,4% y tras en el PIB, en su PIB nacional y pasó a bastantes países que incluso está prácticamente por debajo de China. Pues tenemos que tener en cuenta que China es una potencia mundial y el problema sería ya como la diferencia social que tiene, que es bastante grande, pero yo siento que la India tiene mucha ventaja sobre lo que tiene que ver con algunos países de Latinoamérica. La India es un hit de país, o sea, tiene 1.250 millones de habitantes, tiene una de las poblaciones jóvenes más grandes del mundo, tiene un potencial en servicios, como lo decía Cindy, es una potencia tecnológica, pero tiene un problema muy grande. India tiene demasiados pobres, y eso no deja que un país crezca. La pobreza no deja que un país crezca. Y en China, en la India los contrastes son brutales, de la pobreza a la riqueza pasa una calle y pues por la misma religión, por el mismo hinduismo, pasan cosas súper particulares en la India. Pues, todos lo saben, el caso de las vacas que son sagradas, entonces están ahí las vacas en la mitad de la calle, usted no las puede mover, no las puede, nada, entonces se forman unos trancones increíbles en plenas calles de Bombay o de New Delhi o de Calcuta, porque pues no podemos mover la vaca. Y a pesar de todo, India ha logrado consolidar un sistema democrático interesante, a pesar de que es muy débil. Yo no sé si ustedes saben que para hacer elecciones al Congreso en la India, aquí duramos un día de 8 de la mañana a 4 de la tarde eligiendo los congresistas. Las elecciones en la India duran 8 meses.
porque pues es tan grande el país que toca dividirlo por regiones para que la gente pueda votar. O sea, 8 meses. Y lo mismo las elecciones presidenciales duran cerca de 4 meses, por la gran cantidad de personas y demás. Entonces, India tiene unas particularidades que lo podrían consolidar como una potencia, pero también tiene otras cosas que lo echan para atrás, que quizá puedan, no, además que tiene muchos conflictos internos, en cualquier momento entre la India y Pakistán puede explotar una guerra, por ejemplo. La India tiene poder nuclear. Pero sobre todo es el tema social, el tema de la pobreza. Pero la India es un hit, Cindy, yo te apoyo. Yo amo la India, o sea, mi sueño azul es irme a vivir a la India un tiempo, así sea 2 meses, así sea 2 meses como para conocer la cultura y entenderla mucho mejor. Todos, ese es mi sueño también. Pero no, pero ahora sí está como grave, yo prefiero quedarme acá. Por un buen tiempo, unos 2, 3 años, espero no viajar porque... Pero bueno, ya hablamos de las civilizaciones. Ahora, Aura se me adelantó un poquito hace un rato en su intervención, pues ¿por qué pelean? Pelean por la religión. Caso típico, el conflicto árabe-israelí. Los judíos pelean con los árabes por una cosa que se llama la tierra prometida, una cosa que viene desde hace muchos años, pero que al final de cuentas termina siendo un espacio. Porque según Max Weber y su teoría del Estado, para que un Estado sea Estado, debe tener unas características. Debe tener una población, un territorio, una soberanía y reconocimiento internacional. Israel es un Estado muy realista en términos de relaciones internacionales. Entonces Israel quiere tener más espacio, más territorio, para tener más poder. Entonces el conflicto árabe-israelí es un conflicto por religión y por espacio. Peleamos por las creencias de la religión y porque la tierra que nos dieron para compartir es muy chiquita. La globalización, peleamos por la globalización porque este fenómeno nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos ha traído cosas muy malas, como las pretensiones de Occidente, entendido Occidente como los Estados Unidos de América. Y hemos peleado peleamos ahora por estos temas. Peleamos por las diferencias culturales, porque no nos entendemos, no entendemos nuestras idiosincrasias, nuestras formas de ver, nuestras cosmovisiones de ver la vida. Como dice Dani en el chat, también los problemas religiosos en Europa del Este, la guerra de los Balcanes. ¿Se acuerdan que yo les hablé un poquito hace unas clases de la guerra en la antigua Yugoslavia? Entonces, lo que para mí es cultura, para otra cultura es violación de derechos humanos y viceversa. Entonces, nosotros acá estamos siempre súper indignados porque las mujeres en Oriente Medio no pueden manejar carro, no pueden trabajar y no se pueden quitar el hijab, el niqab o la burka. Y para nosotros eso es una violación a los derechos humanos contra las mujeres musulmanas, pero para ellos es una violación contra los derechos humanos de las mujeres occidentales, que las mujeres salgan en bikini cada verano en la playa, en las playas de Ibiza. Nosotros no entendemos el tema de los guayú, como les hablaba hace un rato. Pero lo que decía Lina, nosotros no entendemos la idiosincrasia, la cultura de los paisas, de los rolos, de los santanderianos, de los pastusos, de los caleños. A nivel de estados, los argentinos no entienden a los brasileros pelean con los chilenos, los bolivianos pelean con los peruanos. Es decir, somos tan intolerantes a nivel cultural que peleamos por eso, por cosas por las cuales no deberíamos pelear. Peleamos por regionalismos económicos porque ahora se nos ha dado porque mi bloque económico es más grande, más importante que el suyo, entonces yo peleo con usted. Pero también peleamos por otras cosas. Gracias, Andrea. No solamente aquí peleamos por un equipo de fútbol, Andrea. En el año de 1980, si mal no estoy y mi mente no me falla, que creo que sí me va a fallar, entre El Salvador y Honduras hubo una guerra por un partido de fútbol, por un partido de repechaje en una Copa Mundial de la FIFA. Se mataron por un partido de fútbol. El conflicto con ISIS en Oriente Medio es más que un conflicto religioso, Alejandro. Es un conflicto por temas geopolíticos. Porque a ISIS lo está apoyando y eso nadie lo quiere ver o nadie lo dice. Lo está apoyando Estados Unidos para que derroque a Bashar al-Assad de Siria.
Después Estados Unidos, cuando ya esté Bashar al-Assad fuera del poder en Siria, se pone a pelear con ISIS. Fue lo que pasó en los años 80, cuando Estados Unidos apoyó a Al-Qaeda en Afganistán para tumbar al gobierno de Afganistán, que era prorruso, y después, cuando ya tumbaron a ese gobierno, entraron los Estados Unidos a tratar de tumbar al gobierno impuesto por los talibanes. Caso de Boko Haram en Nigeria, muy bien, Daniel. ¿Sí ven? Peleamos por tema de raza. ¿Vieron la noticia del chico? Gracias, Aura, yo sabía que estaba equivocada, 1969. Ustedes saben, ¿vieron el caso del muchacho que mataron en Minneapolis, en Estados Unidos, por ser negro? Sí, profe, hay muchísimos más casos de esos. En Estados Unidos eso pasa todos los días. Todos los días desde el año 1960 que mataron, desde los años 60, cuando empezó la lucha de Martin Luther King. Pero las protestas empezaron prácticamente porque dentro del rango de 72 horas hubieron 5 casos registrados o sea, no registrados, sino video, no sé si dice, ¿cómo se dice? O sea, grabados, sí. Sí. 4 casos grabados, uno con una muchacha de 14 años, otro hubo pues un muchacho al que lo mataron, no sé por qué, pero sí, son 4 casos en total. O sea, matan a la gente por su raza, matan a la gente por cosas, la gente se pelea por cosas que, por el color de su piel. ¿Acaso uno elige el color de la piel que uno tiene? A la gente la matan o entramos en guerra por la orientación sexual de las personas, por el partido político. Ustedes mismos en su casa pelean con la tía uribista, la tía uribista los llama mamertos si ustedes votaron por Petro, o si votaron por Fajardo les dice tibios, si ustedes a la tía uribista le dicen que su ídolo es un paraco, o no. No pelean ustedes con las tías, los papás, los abuelos, primos que son uribistas. Ahorita están todos pegados del techo por una serie, que yo no me acuerdo cómo se llama, pero que en los últimos 3 días me la enviaron como 20 veces a 20 grupos de WhatsApp que tengo. Ya les dije, no me la manden más porque creo que ya no, y ni me acuerdo cómo se llama la mentada serie, que habla de eso, el Matarito. Y la gente se pelea por eso. Es decir, peleamos por cosas que realmente no entendemos que en medio de las diferencias, o que las diferencias deben unirnos como pueblos para poder construir cosas mejores. Daniel, yo apoyo su punto de vista. ¿Ustedes saben cuál es mi lema de vida? Nunca peleé con nadie, ni por política, ni por religión, ni por el equipo de fútbol. Porque eso es perder amigos y perder familia. No peleen por eso. Eso es tiempo perdido. Wilson. Sí, profe, pues yo también comparto mucho de lo que tú hablas, e incluso pues hace unas clases anteriores cuando tocábamos todo este tema de la paz y todo ese ambiente, y en el ensayo que realicé sobre el tema, yo hablaba mucho de que yo creo que el tema de paz y todo esto, que tiene que ver también con temas de civilizaciones, bueno, abarca mucho tema, es por la falta de respeto. O sea, yo creo que por la aceptación de que alguien por tener una idea contraria a mí es mi enemigo, lo veo con malos ojos. O sea, eso es, sí, que en el fútbol, en la política, en la vida, en lo que sea, hasta en un bus. O sea, si uno lo miró a alguien mal, de una le formó el problema. O sea, es ese tema de que no existe el respeto. Yo creo que es lo primordial para que se acabaran toda esta serie de conflictos sociales, económicos. Yo creo que es como ese tema, que exista el respeto entre las personas. Suena un poco moralista y todo el tema, pero sí es la verdad. Es la verdad, exactamente. O sea, no es algo de solo ideologías ni nada por el estilo, que si usted piensa así, pues hay que respetar. Y, por ejemplo, en mi caso, mi ambiente social tiene gente, por decirlo así, de todo tipo, con todo tipo de pensamientos, y considero que no soy quien para juzgarlos o nada por el estilo. Creo que tiene que haber el respeto ante todo. Siempre y cuando lo respeten a uno, uno debe partir por el respeto a las demás personas. Cindy.
Perdón, profe, pues es que yo tengo una opinión diferente. Yo siento que no, en parte sí tiene que eh, discutir acerca de política, tal vez no con los familiares porque uno ya está prácticamente ahí con ellos todo el tiempo, pero sí con los amigos porque a veces va más allá de la política, a veces va, o sea, digamos, si tú apoyas a un dirigente que tuitea literalmente que por una protesta va a dispararles, o sea, si empiezan el riot, entonces se les dispara, y es una protesta que tiene fundamentos y que, o sea, viene siendo histórica, o sea, y que tras del hecho ha demostrado ser una persona bastante machista, racista. O sea, yo siento que cuando tú apoyas a una persona de esas, estás siguiendo en parte un modelo parecido al de él. Sí, Entonces, es Donald Trump, no hay que tomarlo en serio. no hay que tomarlo en serio, pero a las personas que lo apoyan, sí, porque, o sea, ¿qué está pasando en la sociedad para que una persona siga a este tipo? Lo mismo que pasa en las nuestras cuando seguimos a los mismos de hace 200 años. No sabemos ver Exacto. más allá de la historia de nuestros países. Jennifer. Profe, yo creo que pues uno en este aspecto no se siente tan identificado a menos de que pertenezca a una minoría o al grupo al que están Ah, agrediendo. claro, a uno no le Entonces, importa si, no, si los derechos que violan no son los de uno. entonces digamos, por ejemplo, hace muchos años, en uno de los eventos que hacen estas emisoras de Colombia, los 40, trajeron una vez un grupo de K-pop que era, pues, por lo que él ya era patrocinador del evento. Y de hecho, cuando ellos salieron al escenario, tuvieron que sacar a mucha gente con seguridad porque estaban irrespetando a los cantantes, estaban irrespetando a las personas de seguridad que también eran coreanas, solo por el hecho de que el siguiente artista pues quería que saliera ya. Ay, Entonces, es digamos que que la en ese, gente, la qué gente pena, a profe. mí me En ese hace aspecto, espeso. digamos, que la globalización, tenemos que aceptar que eso es parte de la globalización, que esas culturas vengan a nosotros también a ser parte de nosotros, a conocer tanto nuestra cultura y a enseñarnos de ellos. Ay, yo no sé qué vamos a hacer con el mundo. Yo pienso que somos tan intolerantes que de una u otra manera eso nos va a llevar a muchas guerras. Leonardo. Sí, profe, bueno, yo comparto lo que se venía hablando y que he aprendido porque debo aceptar que yo era bastante crítico y bastante intolerante con las personas que no piensan igual a mí, Ah, yo ¿sí? también, y he Eh, po- crecido como persona en ese aspecto. sí, es muy difícil, soy sincero, es difícil tratar de evolucionar en ese sentido y respetar el pensamiento de la otra persona que no Total. piensa igual a mí. Entonces, ha sido bastante difícil, créame que bastante difícil. Antes no hecho, me enardecía, me salía de los chiros, como se dice vulgarmente. Pero entonces, poco a poco, he aprendido a ir tolerando esa situación. ¿Y qué he aprendido más que todo? Las discusiones sobre fútbol, sobre política, sobre religión, yo creo o me he dado cuenta que se deben debatir o compartir con afines. Me explico. Si yo soy de izquierda, la conversación más grata que yo puedo tener es con otra persona que piense igual. ¿Por qué? Porque todo es afín, todo nos va a gustar. En cambio, si me siento a hablar con una persona que es de derecha, lógicamente ni me va a convencer, ni yo lo voy a convencer y vamos a salir agarrados. En el fútbol sucede casi exactamente igual. Queremos que el otro equipo insultándolo con los del otro equipo y viceversa. Entonces es muy complicado. Entonces, si yo estoy afín con un equipo, con otra persona, imagínese, ir a un estadio va a ser lo más agradable de la vida. Entonces yo creo que ese sí es verdad, toca aprender a tolerarnos. Es muy difícil, bastante difícil aprender esa situación, pero poco a poco yo creo que ahí vamos y avanzamos como sociedad, ¿no? Muchas Total, gracias. yo también he aprendido a tolerar a la gente. Yo
es difícil, pero he aprendido que nada debe quitarme mi paz. Que mi paz me la construyo yo, rodeándome de cosas positivas, entendiendo la diferencia que tengo con las demás personas, respetando la diferencia que tengo con las demás personas y construyéndome como persona día a día en base a eso, en base a mis creencias, a mis valores, a mi forma de ver la vida, que es bastante complicada de por sí, y tratando de ayudar en lo mínimo a construir lo mucho. Pero es difícil, usted no sabe lo difícil que es no sacarle la piedra a la tía uribista. Para mí es súper difícil no sacarle la piedra a mis tías uribistas, no sacarle la piedra a mi papá que es medio de izquierda, no sacarle la piedra a mis amigos hinchas del Barcelona. Es difícil. Es más fácil volverse vegetariano que volverse tolerante. ¿O no, Aura? Doc, pues la verdad es que aquí hay un problema y es que cuando uno piensa diferente a otra persona, no atacan la idea, eso es una falacia, atacan a la persona. Entonces, pues eso no debe ser así, o sea, si yo pienso diferente, pues argumente y cámbiame la idea. Pero entonces ya no es la idea, sino, es que como ustedes, es que como a ustedes no sé qué. Entonces, atacan a la persona y la estigmatizan. Ese es el problema de los conflictos. Así es. Que no atacamos las ideas, sino nos vamos de frente a lo personal. Así es, totalmente de acuerdo. Amigos, familia, eso es el conflicto. Y eso pasa en general, y por eso es el choque de civilizaciones, porque si yo no pienso igual a usted, entonces bueno, entonces mándenlo matar. Totalmente. Por eso, Huntington dice que hay dos choques de civilizaciones. Los choques de micronivel, que son los choques de los que hablamos nosotros ahorita, entre los mismos integrantes de una civilización, o entre integrantes de dos o más civilizaciones. Y los choques de macronivel, que se dan en los estados, aunque a menor escala, pero por la búsqueda del poderío económico, político y militar. De hecho, desde 1945 ha habido menos conflictos entre estados que conflictos. Hay más conflictos internos dentro de los estados que conflictos entre estados. Entonces, esos son los dos tipos de choque de civilizaciones. Yo quiero terminar pues, esta reflexión y esta charla tan interesante que hemos tenido hoy sobre la cultura y las civilizaciones y las guerras y demás, preguntándoles a ustedes, ¿de verdad aún existe el choque de civilizaciones? ¿O eso es un invento y ya nosotros todos vivimos en un estado de amor y paz? ¿Y qué tipo de choques de civilizaciones? Bueno, ya hablamos y Colombia tiene muchos choques de micronivel internamente por muchas razones, pero Colombia podría llegar a tener algún choque de macro nivel. ¿Colombia podría irse a la guerra con algún estado? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que a gran escala ahorita no se dará una guerra entre ningún estado contra otro. Creo que esos tiempos ya pasaron. Creo que efectivamente dentro de las sociedades pues siempre va a haber tensiones. Ahorita pues siento yo con esto que está pasando ahorita en Colombia de haber traído todo este grupo de militares norteamericanos aquí. ¡Qué peligro! Eso va a tensionar muchísimo más las relaciones con otros países, en este caso particular Venezuela. Con otros no, con Venezuela. Porque además se los vamos a ir a meter allá en la nariz a los venezolanos, porque el catatumbo queda ahí en el hígado de los venezolanos. Wilson. Pues bueno, con respecto a que si aún existe un choque de civilizaciones, obviamente si miramos la situación actual, pues siempre van a haber, o sea, esas rencillas siempre van a existir, pues hasta que no, qué sé yo, empiece a existir un poco más de tolerancia, respeto, en fin. Y pues diferentes, o sea, por distintas causas, ¿no? Económicas, sociales, culturales, ¿sí? Como lo hemos venido hablando a lo largo de la clase. Y pues con respecto a Colombia, pues sí, lo que se hablaba de micronivel, pues todo el tema este regionalismo que existe, pues por las diferentes regiones que hay en el país, por fútbol, política, en fin. En un tema de pronto a macronivel, pues lo que se ha visto quizá con Venezuela es un tema un poco cercano, pero lo mismo, o sea, a la hora de pronto ver un conflicto, las circunstancias y diversos temas pues impedirían que existiera. También pues el tema que ha habido con Nicaragua también es otro tema, pero lo mismo, creo que las circunstancias y diversos factores pues
impedirían que se diera esto, por ahora, ¿no? A futuro, pues quién sabe. Pues sí, también es cierto, esperar a ver qué pasa el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a hacer una actividad súper divertida. Deben ir a la semana 15 y deben hacer la actividad que va a estar abierta desde hoy hasta las 11:59 de la noche del próximo viernes. ¿Qué deben hacer? Deben responder 3 preguntas sobre todo esto que hemos hablado hoy del choque de civilizaciones, basado en la lectura que pudieron hacer, en la presentación que ya está en la plataforma y en la grabación que si Zoom me deja subirla, la subo en un ratito. Esas 3 preguntas, ¿cómo les van a responder? Les van a responder en un video. Si ustedes quieren poner la cara, bien. Si quieren hacer una animación y ponerle voz en off, bien. Si quieren hacer una presentación de PowerPoint y ponerle voz, bien. Como ustedes quieran. La creatividad se las dejo a ustedes. Si quieren grabar el video con filtros de TikTok, háganlo. Si quieren grabar el video con filtros de Snapchat, háganlo. La creatividad es de ustedes. Un video de máximo 5 minutos, no más de 5 minutos. Si la plataforma no les deja subir el video directamente, ¿qué van a hacer? Van a subir el video a YouTube o a Vimeo y en un archivo de Word me van a subir a mí a la plataforma el link para que yo pueda entrar a ver el video. Sean creativos. El próximo viernes, profe. hasta el otro viernes a las 11:59 de la noche, pero pues no dejen pasarlo el viernes a las 11:50 porque no les va a alcanzar el tiempo. El próximo viernes nos vemos para la que va a ser nuestra última clase del semestre antes del parcial final. Y vamos a hablar sobre las teorías conspirativas del nuevo orden mundial. Así que vamos a conspirar la otra clase un rato. Revisen el texto de la plataforma, revisen algún documental que haya en YouTube del tema, el nuevo orden mundial, y nos vemos el otro viernes, si no tienen ninguna otra pregunta. Muchas gracias. A ustedes por asistir a la clase. Gracias, profe, que estés bien. Gracias, profe. Igual, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Bueno. Chao, se cuidan.